¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Pauta Informativa, donde les daremos a conocer todos los detalles de este Congreso Internacional Caminos de Paz que se desarrolló en la Universidad Católica de Temuco. Exactamente, Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, un encuentro que se llevó a cabo en el Campus San Francisco de la UCT, una organización conjunta de nivel internacional y que les invitamos a revisar a continuación con todos los detalles de este importante encuentro. Además, un set con entrevistas a los principales expositores de este Congreso Internacional Caminos de Paz. A continuación, con ustedes. La Universidad Católica de Temuco fue la sede, el punto de encuentro del primer Congreso Internacional Caminos de Paz, una instancia que se llevó a cabo en el Campus San Francisco de la Casa de Estudios Superiores, una de las más importantes del sur de nuestro país. El encuentro denominado Congreso Internacional Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo es un evento de una envergadura inédita en nuestra región de la Araucanía. Durante 2 jornadas, el Campus San Francisco recibió cientos de participantes y decenas de expositores provenientes de distintos países que compartieron miradas, experiencias y propuestas para construir una paz sustentada en el diálogo, la espiritualidad y el respeto por la diversidad. Tras un proceso de acreditación y bienvenida, la ceremonia inaugural abrió un programa que combinó conferencias, paneles y mesas de trabajo. El primer panel, por ejemplo, Pluralidad y Libertad Religiosa, presentó resultados del Censo 2024 en materia de creencias, revisó experiencias de gestión de la diversidad en el espacio público y subrayó la libertad religiosa como promotora del respeto mutuo y la dignidad humana. El obispo de Temuco, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, destacó el valor de que este primer congreso se realizara en la región y recalcó el rol que tienen las universidades católicas para otorgar estos espacios. Tenemos impresiones de Monseñor Jorge Concha, también de la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momber. Les invitamos a revisarlas a continuación. Tenemos visitas de varios países y de varios lugares de Chile convocados para poder conversar sobre espiritualidades, religiones, creencias y todo esto en vista a facilitar y a promover el diálogo entre las personas, para así, mediante el diálogo, tratar de contribuir a la paz. Es un honor el poder, ¿no es cierto?, tener hoy día la realización en nuestra casa de estudio, la Universidad Católica de Temuco, el Congreso Internacional de Caminos por la Paz. Hoy día están convocadas personas de distintos credos, de distintas espiritualidades, con el fin de conocernos, valorarnos y respetarnos. Pero la idea es generar espacios de diálogo, de reflexión, con la idea, obviamente, de ir generando la construcción de una sociedad que sea más solidaria, más equitativa, más igualitaria, que en esa lógica vayamos caminando hacia la paz y obviamente también trayendo a la Araucanía un mensaje de lo que significa el escucharnos y el valorarnos. Bueno, 2 jornadas que reunieron a representantes de distintas creencias, de distintos puntos de nuestro planeta congregados aquí, en la región de la Araucanía, particularmente en la Universidad Católica de Temuco. 2 jornadas, como les comentábamos, ya en la segunda jornada la actividad fue dirigida, presidida o desarrolló la apertura, en este caso, el cardenal George Jacob Kubakat, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano, quien resaltó el carácter universal de este encuentro. En los paneles de perspectivas globales y locales se abordaron experiencias de sanación, de la polarización, la espiritualidad como base para la paz, los saberes ancestrales amazónicos, la espiritualidad mapuche y la mediación comunitaria. Tenemos palabras, conversamos con los protagonistas de este Congreso Internacional, en este caso tenemos impresiones del cardenal, también estuvo presente el subsecretario general de Gobierno, Ervin Díaz, y una de las expositoras, Rabina Silvina Chemén,
quien también conversó gentilmente con nosotros. Les invitamos a revisar sus impresiones y su opinión respecto a este importante Congreso Internacional que de forma inédita se lleva a cabo en el sur de nuestro país, particularmente en nuestra región de la Araucanía. Vamos a ver. El Congreso que estamos haciendo aquí tiene un valor universal. El Santo Padre, Papa Francisco, ha dicho su sufrimiento de último tiempo. Él quería ofrecer para el paz en el mundo y para la fraternidad humana. Y Papa León XIV cada día está buscando de este camino de paz que estamos hablando, porque el mundo necesita mucho este mensaje de paz. Por eso que estoy muy feliz de estar aquí en Temuco. Estoy aquí, como ustedes ya saben, en este congreso que es muy importante para el gobierno que se realice. Nosotros estamos participando a través de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y este es un encuentro en el cual transmite también los valores que nosotros implementamos y trabajamos diariamente como gobierno, que es el diálogo, que son los acuerdos, porque son los pilares, las bases de nuestra democracia, y creemos que encontrar estos espacios donde todos podamos compartir nuestra visión desde el mundo de la religión, desde el mundo de la espiritualidad de los pueblos originarios también, en torno a las políticas públicas, a materia de juventud, a materia de adultos mayores y también de cómo vemos la sociedad, es muy relevante. La búsqueda de la paz es lo que proclaman todas nuestras tradiciones de fe y todas nuestras espiritualidades, y sin embargo la guerra no las hacen las personas de las religiones. Entonces, en este abismo que hay entre este sector, las tradiciones de fe, y los sectores de la política y de la economía que hacen las guerras, nosotros tenemos una función ahora, que es salir de los santuarios, de los muros de nuestras instituciones, nuestros templos, nuestras sinagogas, nuestras mezquitas, nuestros lugares de meditación, salir a la calle y hacer de la calle nuestro santuario, contagiar a la gente que está en ese medio, que no están en el bando de los que están en contra, en el bando de los que están en el medio y no saben dónde estar, contagiarlos de esperanza, contagiarlos de los mensajes de nuestras tradiciones, que cuando estamos juntos nos damos cuenta que somos muchos y que tenemos algo muy valioso para sanar la rotura de este mundo en este momento. Bueno, un encuentro que sin duda genera importantes reflexiones para nuestro país, para todos los asistentes, además que se llevan esta experiencia a los distintos puntos del planeta desde donde fueron convocados, organizado por la Universidad Católica de Temuco, junto a ONAR, ADIR, Arigato International, CAICIT y diversas instituciones. Este primer congreso dejó como legado un compromiso renovado por la escucha, el reconocimiento mutuo y la construcción de paz desde la Araucanía hacia el mundo. Sin duda una jornada que dará mucho que hablar, que quedará en el recuerdo también de los participantes, que se llevan una experiencia y un gran desafío de seguir fortaleciendo el diálogo en nuestro planeta. Con esto nos vamos a la primera pausa y ya seguimos aquí en Pauta Informativa. Muy bien, nos encontramos en este Congreso Internacional en el aula magna del Campus San Francisco de la Universidad Católica
de Temuco, una invitación bastante relevante que se realizó a diferentes países del mundo. Estamos con una de las invitadas, expositora, además hablamos de Silvina Chemen, rabina argentina, vicerrectora de la Universidad Isaac Abarbanel y directora del Centro de Diálogo Interreligioso y Derechos Humanos del Seminario Rabínico Latinoamericano. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos un poco esta experiencia que se ha vivido en la Universidad Católica de Temuco, 2 jornadas por lo demás, con un diálogo bastante abierto y muy valorado transversalmente. Sí, lo que más valoro es que estoy en casa, que es nuestra región, Latinoamérica, y si bien hay gente de otras partes del mundo, somos mayoritariamente latinoamericanos, y me parece que lo que quiero dejarles a todos los que me van a preguntar sobre esta experiencia es el tesoro que nosotros tenemos en nuestra región de respeto por la diversidad, de abrazar al migrante, de la escucha recíproca, de la mutualidad, de lo comunitario en las calles, en las políticas. No queremos importar programas de los viejos mundos a nuestra región y esto es lo que más valoro de este encuentro, que está todo el continente acá junto. Destacando además también la importancia, ¿no?, de esta convivencia interreligiosa. Sí, que si no tuviera título para nosotros sería parte de la realidad. Mis abuelos son migrantes, vinieron de Siria y vivían seguramente con los que vinieron de Italia y con los que vinieron de España y con los que profesaban el Islam y los profesaban el catolicismo. Yo me crié en un mundo en donde la palabra diálogo interreligioso no existía porque no era necesario y hoy lo conceptualizamos porque hay otros lugares en donde esto necesita ser tema de agenda. Pero yo quisiera decirles que no quisiera que perdiéramos el valor que tiene para nuestras sociedades latinoamericanas la posibilidad de vivir todos juntos. Ahora, ¿cómo logramos también cultivar una convivencia interreligiosa? Mira, no depende solamente de las religiones y los religiosos, depende de las políticas de Estado, que entiendan que las religiones son una expresión genuina de la gran mayoría de los habitantes de cada sociedad. Entonces, a veces en nombre del progreso se dejan las religiones como por fuera, que se ocupen de sus rituales, que se ocupen de sus santuarios. No, las personas que tenemos fe caminamos las calles, votamos en las urnas, somos profesionales. Entonces me parece que política de Estado tendría que ser también ponerle valor y poner luz a la parte más profunda que todo ser humano tiene, que es su aparato espiritual. Todos tenemos las mismas preguntas sobre el comienzo de la vida, sobre el final de la vida, sobre el sentido de la vida. ¿Por qué no juntar todos nuestros mensajes juntos y hacer de eso también un mensaje en nuestra sociedad general, más allá del credo o la religión o la espiritualidad que se profese? Una de las líneas de investigación que usted también desarrolla tiene vinculación con los derechos humanos. Sí. ¿Estamos hoy a nivel global en una crisis en cuanto a esta materia? Y sí porque hay un papel firmado, hay estados que se comprometieron y hay ya toda una generación de jóvenes que ya no cree más en eso que se firmó, porque los estados no lo cuidan. Entonces a mí me parece que tenemos que volver a las formaciones docentes, a insistir en los claustros de cualquier área de investigación y de desarrollo del conocimiento. También los líderes religiosos tenemos que estudiar mucho más sobre lo que significan los derechos humanos y traducirlos a los mensajes de nuestras religiones, porque de verdad que si bien el Estado es el garante de los derechos, si los ciudadanos no los conocemos, no podemos defenderlos, no podemos unirnos con otros para marchar las calles y exigir que se defiendan. Y cuando digo derechos humanos es para todos, no es solamente importante que uno esté bien. Como le digo siempre a mis alumnos, mi panza no está llena cuando otro tiene hambre. Yo tengo que salir a caminar la calle para que el otro también tenga comida. Hay un rol social ahí también. Es que las religiones somos parte de la sociedad y el rol social tenemos que volver a reconquistarlo porque en algún momento en nombre del progreso y las economías se nos puso adentro de nuestros santuarios. Y hoy yo siempre digo, el santuario para mí es la calle, la sociedad civil. ¿Cómo se logra compatibilizar su rol de comunicadora social y rabina? Bueno, puedo decir mejor quizás de los contenidos de mi tradición religiosa, pero también puedo entender que la escucha activa, desinteresada y vaciada de mí es parte de lo que el diálogo interreligioso necesita. O sea, y eso tiene que ver también con la comunicación, no solamente el rol de emisor que uno tiene, sino también ese rol de receptor que hay que educarlo. Yo siempre digo, en la escuela nos decían hay que saber escuchar.
escucha a tu amiguito que está diciendo algo importante, pero si no te enseñan a escuchar. Claro. Entonces eso es parte también del rol de los comunicadores. ¿Nos puede contar un poquito de su exposición, en qué va a consistir? Bueno, probablemente mi abordaje sea bastante disruptivo, porque lo que les voy a decir a todos en la audiencia es que el Congreso casi que no tiene sentido porque están acá todos los convencidos y nosotros tenemos que llegar a los que no están convencidos. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a apelar es a trabajar esos mecanismos casi invisibles que no los tenemos ni siquiera en la conciencia de cómo las sociedades y los discursos del odio han hecho de nosotros seres que elegimos por un polo o por el otro, que no profundizamos en las narrativas del otro si nos quedamos con la nuestra. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a hacer es un trabajo casi introspectivo de qué mecanismos hicieron de nosotros que absorbamos y naturalicemos lo que nosotros criticamos del otro en nosotros mismos. Vamos a ver cómo sale. Muy bien, Silvina Temen, rabina argentina, queremos agradecerle su tiempo con el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Gracias por acompañarnos y mucho éxito en todo lo que se lee. Muchas gracias, es un honor estar acá con todos ustedes. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros en Pauta Informativa la doctora Vera Leal. Ella es directora de programas del Centro Internacional de Diálogo CAICIT. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una de las invitadas para este Congreso Internacional Caminos de Paz que se desarrolla en la Universidad Católica de Temuco. Queremos comenzar preguntándole cómo ha visto este encuentro masivo, bastante participativo. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, es la primera vez que CAICIT está apoyando la organización de un evento en Chile, y para nosotros hemos dicho sí desde el primer momento, porque nuestra misión es fomentar diálogo intercultural e interreligioso. Y cuando nos han presentado el programa, el porqué de hacerlo, no solo en Chile, pero en Temuco, en este lugar que es tan especial, decimos inmediatamente que sí, claro, estamos ahí para apoyar, más que todo con una actitud de escucha activa, porque en este momento estamos intentando comprender cómo mejor implementar, iniciar nuestro trabajo en la región. Entonces, este congreso de 2 días donde escuchamos perspectivas de Temuco, pero también de Chile, de varios socios que están trabajando con estas cuestiones más sociales en el país, y también con invitados de la región, es para nosotros un momento único, lo cual queríamos, claro, estar presente, porque es muy valioso no solo los temas que estamos tratando, pero la intencionalidad y la temática que se está abordando. Entonces, un verdadero suceso. Bueno, en este aspecto, Vera, desde Lisboa, Portugal, viene hasta el extremo del mundo, ¿no? Hasta el último rincón del mundo, a participar de este encuentro de diálogo, y un diálogo además interreligioso que tiene un valor agregado en ese sentido. ¿Cuál es su mirada al respecto en torno a este tema, el diálogo interreligioso, que pareciera que a veces le hace falta a nuestro planeta también, ¿no? Sí, el diálogo interreligioso es muy mal entendido. Y es bueno aclararlo. Qué buen punto ese, ¿no? Es muy mal entendido. Diálogo muchas veces confundido con conversación, e interreligioso muchas veces confundido con evangelización. Entonces, estos dos en sí mismos son bien complejos. Diálogo, conversación o mediación, en muchos casos es porque hay un fin a cual queremos llegar. Yo tengo razón o tú tienes razón. Pero eso no pasa en el diálogo. El diálogo implica un espacio seguro, pero también empoderador, libre de juzgamientos, donde uno escucha al otro, desde una perspectiva de comprender y no de defender mi posición, mi teoría. La idea es que escuchemos para que yo pueda entender desde tu perspectiva cómo ves eso, y si escucho amplio mi conocimiento sobre el tema que estamos hablando. Por lo tanto,
estos 2 días han sido espacios de escucha, de respeto y de diálogo verdadero. Además, interreligioso en muchos casos, y yo estaba acostumbrada a ver eso muchísimo cuando trabajaba con niños y niñas y con sus papás, cuando decía vamos a trabajar en un contexto interreligioso. Hay temor de la palabra, porque piensa que van a convertir, van a enseñar religión, y no, es crear una cultura de encuentro con el otro que viene de una religión, culturas distintas. Entonces yo aprendo sobre otra religión, sí, pero a través del otro. Y el otro deja de ser el otro a partir del momento que yo te conozco. Y eso procuramos hacer. Y por eso es tan importante para nosotros trabajar estos 2 conceptos desde su intención original, que es crear puentes, crear una cultura de encuentro con el otro que no tiene un fin. Claro que cuando hablamos de diálogo interreligioso buscamos transformación. No solo que estemos en un mismo lugar hablando sobre cosas que son importantes, temas que son importantes para todos, pero que al final haya un desafío de ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos para transformar este problema que hemos identificado? ¿Cómo vamos a ampliar la voz de los que normalmente no tienen voz? Porque diálogo, en particular, abordaje de mi organización, es asegurar que traemos en torno de la misma mesa a socios o individuos o organizaciones que normalmente no quieren estar en la misma mesa, en este mismo entorno. Entonces, tenemos que crear confianza para traerlos en torno de una mesa y ahí crear espacios de escucha, para que escuchen y también que sean escuchados. Vera, ¿y trabajar en el fortalecimiento del diálogo interreligioso permite cultivar una sana convivencia interreligiosa? Sí, porque en un espacio de diálogo auténtico, que tiene que ser auténtico, es un espacio donde yo voy a desafiar los estereotipos y prejuicios que tengo hasta al otro. Pero también es donde desafiamos a la acción, a la transformación positiva. Entonces, claro que este es nuestro objetivo, que salga algo de estos procesos de diálogo, desde que sean genuinos, que sean auténticos. Porque el cambio se hace cuando escuchamos. Si no estamos siempre defendiendo una posición, una postura. Y ahí, Vera, el desafío de crear este espacio seguro también y propicio para el diálogo, me imagino que debe tener múltiples aristas, porque cuando tú comentabas que lo importante en el diálogo es también que aquellos que se sientan en la mesa y no necesariamente han querido sentarse con el otro a escuchar, se sientan en la confianza, ¿no? En la tranquilidad de que van a estar en un espacio seguro para poder hacerlo. ¿Cómo se desafía ahí también la organización, las miradas? Porque de pronto cuesta acercar posiciones. Nosotros decimos que en nuestra organización 80% de los tiempo que pasamos es a crear confianza. Porque cuando alguien se siente en torno de la misma mesa es porque tiene confianza en la persona que está manejando este espacio. Así es. ¿Y cómo lo hacemos? Día a día. Conociendo el otro, dando espacio para que el otro nos conozca a nosotros también. Entonces, damos mucho, una conversación, un diálogo que queramos que sea auténtico, no se hace en una hora, tampoco en un día. Esto es un proceso, es un abordaje ante la vida, es una herramienta también. Entonces, la idea es que antes de entrarnos en temáticas que sean difíciles, hay que crear confianza. ¿Cómo? Conociéndonos, trabajando los estereotipos, los prejuicios, afirmando nuestra identidad y la identidad del otro. Y es solo cuando hay confianza que podemos hablar de los temas que son más difíciles. Porque el diálogo empieza con algo bien sencillo y vamos paso a paso, llegando hasta los temas que son más difíciles. Y después regresando a este espacio seguro. Se hace de distintas formas.
toma mucho tiempo y más que un espacio es una forma de vivir. Una forma de hacer. De hacer, sí. Totalmente. ¿Nos puede contar cuál fue este enfoque que tuvo la presentación de este centro en el Congreso? Bueno, ayer estuvimos hablando precisamente de la importancia del diálogo intercultural, interreligioso, y hablando, porque hay preguntas bien interesantes de Claro. quién nos está escuchando. Nos preguntaban, pero mira, es interesante que se haga un espacio de diálogo para los niños y niñas, pero ¿cómo lo haces de forma sostenible? ¿Cómo lo introduces en el sistema escolar de forma sistemática? Y ahí nosotros tenemos un ejemplo muy concreto que estamos desarrollando con otros socios, Arigato Internacional, uno de ellos, UNESCO, con Ministerios de Educación, que estamos introduciendo educación ética para niños y niñas a través del diálogo interreligioso en el sistema de educación formal. Pero esto es un esfuerzo continuo. Estamos en este proceso hace 3 años. Y solo ahora, en este momento, los gobiernos nos están diciendo que sí, que lo quieren introducir en el currículo. Entonces, el diálogo toma tiempo y cuando lo queremos hacer de forma sistemática y constructiva, hay que tener mucha paciencia, muchas charlas, crear de confianza, material específicos, pero vale la pena. Entonces, ayer ha sido muy interesante no solo explicar la importancia, por qué diálogo, por qué con niños y niñas, pero también cómo hacerlo de forma sistemática y sostenible, introduciendo en sistemas e instituciones y que no dependa tanto del individuo, pero que ya esté en una institución. En el trabajo que ustedes han desarrollado y conversando también previo a la entrevista aquí en cámara, Vera, veíamos a líneas generales cuál es la mirada que tienen ustedes también respecto al conflicto que se vive en nuestro país, que también adolece de un diálogo de pronto más profundo, que permita llegar a encuentros entre culturas, puesto que vivimos un conflicto, en particular en la región de la Araucanía, que es histórico, que es doloroso y que aún tiene heridas abiertas. Precisamente, heridas abiertas. Es más fácil crear espacios de diálogo cuando no hay heridas abiertas. Cuando hay heridas abiertas, vamos paso a paso. Aquí, este encuentro no es la primera vez que estamos desde CAICID haciendo un trabajo en Temuco. CAICID trabaja con 550 fellows, becarios. Sí, becarios. Que nosotros tenemos un programa de 1 año de entrenamiento de becarios. Estos becarios son líderes religiosos, trabajan en comunidades de fe, académicos, y tenemos uno en Temuco. Muy bien, qué bien. Ariel, sí. Representando a la Araucanía. Sí. Muy bien. Entonces, Ariel implementó diálogos en las comunidades en Temuco, diálogos muy pequeños, en comunidades cerradas, sin cualquier tipo de intervención o medios, sí, sin nada de eso, precisamente para crear estos espacios seguros, para que ellos pudieran estar en una postura de encuentro y de escucha. Entonces ya empezamos a hacerlo y ahora la intención será seguir apoyando a Ariel para que pueda seguir su proyecto aquí en Temuco, ahora ya con más instituciones, no solo CAICID, pero tantos otros socios que están involucrados en este esfuerzo continuo para responder a, yo no diría un desafío, pero a esta necesidad de healing, como se dice. De mejorar. Mejorar, sí. Exactamente. Sí, que requiere un esfuerzo continuo y constante, que no es puntual. El diálogo no puede ser puntual, algo que pasa de forma exclusiva en un u otro momento. Esto tiene que estar institucionalizado, que haya diálogo en los distintos espacios, en la forma como nos comunicamos, cómo nos escuchamos, cómo nos entendemos, las decisiones que tomamos
será seguramente distinto. Sin duda Paso a un desafío para nuestra región y por supuesto para nuestro país. Sí, doctora Vera Leal, directora de programas del Centro Internacional de Diálogo CAICI, que además ha sido bastante clave en el desarrollo de este congreso y han participado activamente, ¿no?, en instancias de diálogo interreligioso en nuestra región, pero también en diferentes lugares de América Latina y el mundo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que le vaya muy bien. Gracias. Agradecemos a Vera Leal entonces que nos haya acompañado el día de hoy. Le deseamos, por cierto, mucho éxito en su retorno también. Nos vemos, nos vamos a una pausa y seguimos. Muy bien, ya estamos de vuelta y en esta ocasión estamos con el doctor Roberto Tomicha Charupá. Él es académico de la Pontificia Universidad Católica Boliviana con sede en Cochabamba. Queremos agradecerle por su compañía, por su gentileza de venir a conversar hoy día con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Contento de que esté con nosotros porque también es parte, ¿no?, de la comitiva que está participando en este Congreso Internacional Caminos de Paz aquí en la Universidad Católica de Temuco, un congreso que ha podido reunir, ¿cierto?, distintas miradas en torno a un diálogo que nos permita de pronto conocer un poco más acerca de las diferentes religiones y también cómo el trabajo conjunto permite generar lazos entre las distintas miradas hacia la búsqueda de un objetivo común también, ¿no? Así es. ¿Cómo se ha sentido en este paso por la región de la Araucanía? Sabemos que no es primera vez. ¿Y qué le parece, ¿no?, el desarrollar este tipo de encuentros? Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad, ¿no?, de compartir. Efectivamente, y es la segunda vez que vengo acá a la Araucanía, ¿no?, y siempre cuando vengo, pues me siento en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo y mi actividad también es de trabajo, de reflexión, de acompañamiento a los pueblos originarios, ¿no?, en Bolivia. Yo soy de la zona, pues, oriental de Bolivia, pero trabajo en Cochabamba, que está un poquito en la montaña prácticamente, zona andina. Y gran parte de mi actividad, pues, es acompañar, profundizar, estudiar también, ¿no?, a los pueblos originarios, ¿no?, en clave obviamente cristiana también, en ese diálogo. Y entonces cuando uno viene por acá se encuentra también acá pueblos ancestrales como pueblos mapuches, ¿no?, y con quienes también compartimos muchas similitudes en actitudes, en visión de la vida, en proyectos también conjuntos de relación con la naturaleza, por ejemplo, y mucho en estos tiempos también, en estos momentos, en este congreso también, para lograr caminos, ¿no?, a pesar de diversidades, búsquedas comunes, ¿no?, actitudes comunes, ¿no?, propósitos comunes para una paz, pues, duradera en el mundo entero, ¿no? Creo que eso es una gran posibilidad y vale la pena seguir estos encuentros. Doctor, usted fue uno de los invitados, expositores además en este Congreso Internacional Caminos de Paz, que tal como lo dice el nombre, busca dialogar en torno a la paz a nivel mundial, dando cuenta del valor además de generar este tipo de instancias por todos los participantes. Le queremos también consultar cómo se logra cultivar una sana convivencia interreligiosa.
Sí, nosotros justamente hablando así y recuperando los saberes de nuestros pueblos, y yo hablo sobre todo de los saberes más de los pueblos originarios, la sana convivencia se da en sentirnos nosotros en primer lugar parte de una madre tierra, ¿no? Parte de un territorio. Primero, o sea, nosotros nos sentimos que no somos el centro del universo los seres humanos, ¿no? Nos sentimos en relación con los animales, con las plantas, con toda la creación. Entonces, una primera actitud para una sana convivencia es reconocernos que somos hermanas y hermanos de toda la naturaleza, ¿no? Somos también nosotros criaturas, ¿no? Y tenemos un creador que sostiene nuestra vida. Yo creo que eso es lo primero que hay que, digamos, tener presente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de una espiritualidad profunda, concreta, que guíe, que acompañe nuestra vida. Eso es lo primero. Supuesto esto, entonces vienen las actitudes. Si nosotros nos sentimos dependientes, si nos sentimos parte de que hay un misterio que nos acompaña, ¿no? Si nos sentimos hermanas y hermanos, ¿no? con todo cuanto vive, vamos a tener una actitud de respeto, por ejemplo, ¿no? Una actitud también de humildad, una actitud de que nosotros no somos el centro, sino necesitamos también de los demás, y que somos siempre aprendices, ¿no? En la vida. Siempre los demás, las y los, nos enseñan. Entonces estamos en constante movimiento, constante recreación, ¿no? Búsquedas también del sentido de nuestra vida. ¿Para qué? Para convivir plenamente, ¿no? Junto con los demás, pero sabiendo también que somos acompañados por un creador que guía nuestra vida. Y siguiendo, sí, disculpa. Perdona, Cata, quería tomarme un poco de ese tema. ¿Cuál es la importancia, el valor que usted le asigna también en lo personal a la convivencia interreligiosa, que es parte de nuestro día a día, de nuestro vivir en sociedad hoy? Sí, la convivencia interreligiosa tiene que ver también con la convivencia intercultural, ¿no? Para nosotros, para los pueblos originarios, o sea, el centro de una cultura es lo religioso. O sea, lo religioso y lo social, lo político, lo económico están unidos, están integrados, ¿no? Entonces, una persona que viene, hay un principio nuestro que llamamos siempre el principio de la hospitalidad, de la acogida, ¿no? Entonces, nuestros pueblos, en sus diversas expresiones, ¿no? Diversos pueblos indígenas, han siempre, bueno, siempre va a haber excepciones, pero en general han acogido a los diferentes como alguien que llega y que nos enseñan algo, ¿no? Con quienes también compartimos algo, ¿no? Entonces, el huésped, pues, es acogido en este sentido, ¿no? Y muchas veces pasó todo lo contrario, ¿no? Que se acoge, pero después también el huésped como que te puede crear conflictos, ¿no? Entonces, un principio básico para la convivencia interreligiosa es saber que cuando una persona viene, nos está trayendo también algo de su sabiduría, nos está trayendo una bendición, ¿no? Nos está también, está llegando para mostrarnos también al mismo misterio creador con otros rostros tal vez, ¿no? Con otras expresiones, ¿no? Entonces nuestro deber siempre es el sentido de la acogida, de la hospitalidad, de la búsqueda común. Entonces el diálogo en realidad es un principio básico, pero antes del diálogo se necesita hospitalidad, se necesita escucha, se necesita encuentro, ¿no? Probablemente somos diferentes, sin duda todos somos diferentes, ¿no? Pero estamos también, todos somos caminantes, como le llamamos, ¿no? Caminantes en búsqueda de un bien mayor. Doctor, ¿nos podría contar o detallar cuál fue el enfoque que tuvo su presentación en este Congreso Internacional Caminos de Paz? Sí, yo presenté un trabajo sobre los saberes, ¿no? Ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Como caminos, ¿no? Como aportes para la paz en este momento, ¿no? ¿Y cuáles son esos saberes, ¿no? Primera cosa que ya les decía, primera cosa, por ejemplo, esa relación con todo cuanto existe, ¿no? De que el ser humano está en relación con todo lo creado, ¿no? Animales, plantas, etcétera, ¿no? Todo vive, la tierra, las plantas viven, obviamente, las piedras viven, los cerros, el agua, todo es vida, ¿no? Primero, entonces, ese ya es un aporte, sentirnos caminantes conjuntamente la creación, ¿no? Lo segundo también que estuvimos ahí compartiendo es que en esa vida, en esa caminata de nuestro mundo, de nuestra existencia, no estamos solos, ¿no? Claro. Hay espíritus guardianes, ¿no? Hay seres tutelares,
que acompaña nuestra vida, ¿no? Capaz que eso para alguien que viene del mundo occidental le suena un poquito raro, ¿no? Entonces, la selva, las aguas, las lagunas, los cerros, tienen seres que nos cuidan. Los cuidan porque nos cuidan a nosotros también, los seres humanos, ¿no? Entonces, ese es un principio para tenerlo también presente, ¿no? Entonces, si nos cuidan, tenemos que también cuidarlos a ellos. O sea, nos cuidamos mutuamente, ¿no? Es una relación simbiótica un poco. Tal y esto cual. me recuerda mucho a la cosmovisión mapuche. Exacto. Que tiene básicamente los mismos principios, ¿no? De que somos un todo. La definición ya de mapuche, hombre de la tierra, responde un poco a este planteamiento que usted tiene, ¿no? Exacto. En este aspecto, ¿cómo ha vivido este congreso estos días? ¿Cómo ha visto la participación de las distintas culturas, de las distintas religiones? Yo he visto que la verdad es que un gran sentido de acogida, ¿no? De escucha, de aprendizaje también, ¿no? Y cuando uno tiene esa actitud, va siempre también encontrando en la otra persona de diferentes culturas, diferentes religiones, porque acá tenemos pues prácticamente muchas religiones. También hay personas que han venido inclusive de Arabia Saudita, llegó alguien también ayer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero con una misma actitud de búsqueda de un bien común, de que es posible entre los seres humanos, ¿no? Construir, como dice, caminos, ¿no? De armonía, caminos de paz, caminos también de diálogo y de encuentro, ¿no? Yo eso es lo que sentí, ¿no? O sea, y aquí hay una gran diversidad, hubo una gran diversidad en este congreso ahí, ¿no? Entonces eso también es muy bueno. Y a pesar de que pueden haber diversas lenguas, símbolos, ¿no? Expresiones, etcétera, todos estamos buscando un bien común, ¿no? Que en realidad no es para nosotros, sino es para toda la humanidad, ¿no? Y es para toda la creación, ¿no? Es para toda la naturaleza. Entonces también es muy interesante. La verdad es que yo me voy, digamos, experimentado con una gran riqueza que también puedo compartir a la gente que se encuentra conmigo, también a la universidad, a las personas, de una gran riqueza que uno siempre va aprendiendo, ¿no? Por eso yo digo siempre, nunca terminamos de aprender. Exacto. Y tal vez esta es una, como reflexión final, doctor, una mirada que podríamos transmitir a la comunidad, esta capacidad de escucha, pero también me quedo con lo que usted decía, también hay que saber acoger. Por un lado, todos queremos que nuestro mensaje sea recibido, pero también tenemos que tener la capacidad de estar abiertos a recibir el mensaje, ¿no? Sí, exactamente. Abierto a recibir el mensaje y abierto a una cosita también que quería enfatizar, ¿no? Abierto a que todos y cada uno de nosotros, y nosotras también, tenemos una riqueza ancestral, ¿no? O sea, todos. Por ejemplo, ¿no? Acá, nuestros países de América Latina tenemos una gran riqueza del mundo indígena, ¿no? Claro. Tenemos una gran riqueza del mundo afro, ¿no? Africano, ¿no? Acá también. Y tenemos también riquezas contemporáneas que nos han llegado y nos siguen llegando, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Ahí también hay una gran valor. Entonces, la actitud de escucha, digamos, es una actitud plural y diversa. Entonces, tenemos que también ser capaces de aprender también de las nuevas generaciones hoy, que con sus símbolos, tal vez digitales, ¿no? Contemporáneos, nos están ayudando a redescubrirnos nosotros mismos y enseñarnos también el camino hacia la paz. Doctor Roberto Tomicha Charupa, académico de la Pontificia Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba, queremos agradecerle su tiempo el día de hoy en Pauta Informativa, uno de los invitados además a poder participar en este Congreso Internacional Caminos de Paz en la Universidad Católica de Temuco. Gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña el doctor en teología, don José Luis Mesa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Catalina, por la invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí. Bueno, darles un poquito de contexto. Don José Luis Mesa nos acompaña aquí en el estudio TVUCT Araucanía porque en la Universidad Católica de Temuco se está desarrollando un importante congreso internacional. Nos referimos al congreso denominado Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, donde don José Luis, doctor en teología, es uno de los principales expositores. En esa línea que ya vamos a abordar, parte del trabajo que usted ha desarrollado en su carrera es lo que se va a presentar acá. Pero quiero partir desde un poquito más atrás. Cuéntenos un poco, dentro de las líneas de investigación que nosotros estuvimos revisando, hay algunos elementos que destacan dentro de su trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la educación en valores. Y en eso quería comenzar preguntándole, ¿cuánto hemos avanzado o retrocedido como sociedad, de pronto latinoamericana, en torno a la educación en valores? Bueno, difícil pregunta. Por lo tanto, habría que decir que como los valores son dinámicos y forman parte de la cultura, el desafío que tenemos permanentemente es de estar repensando los diseños de educación en valores, ¿sí? Es decir, que los esquemas que nos sirvieron para educar en valores hace 50 años ya no van más, o hace 20 años. ¿Eso qué significa? Significa que como educadores a nivel primario o secundario o universitario tenemos que estar muy atentos a las señales que nos dan las nuevas generaciones, a esos desafíos, problemas, fenómenos que están allí presentes, y poder entonces identificar cómo sería la formación en valores de esas generaciones. Y valores en todos los sentidos o dimensiones, no solamente valores de orden laboral o profesional, ¿cierto? Sino que tenemos que mirar cuáles son los valores que necesitan ser formados o fortalecidos en las generaciones actuales. Y por lo tanto, habría que repensar, actualizar esos diseños de educación en valores. Y en base a las investigaciones que ha desarrollado José Luis, ¿cuáles podrían ser quizás algunas de esas señales que más se han visto en el último tiempo? Ok, bueno, entonces debería remitirme a qué estoy entendiendo por un valor. ¿Ya qué es un valor? Dice Luis Ratz en un librito que yo creo que no ha perdido vigencia, que se llama El significado de los valores y su enseñanza. Él dice que los valores son esas creencias o principios que hemos elegido libre y cuidadosamente, que apreciamos con sinceridad y que usamos para orientar nuestra conducta. Me gusta mucho este concepto porque, si se dan cuenta, que hemos decidido tiene que ver con la razón, que hemos elegido afectivamente tiene que ver con el corazón, y que usamos para orientar nuestra conducta tiene que ver con el comportamiento. Entonces está la razón, el corazón, las manos o la acción allí presentes. Entonces, si yo estoy atento a esa manera de pensar, de sentir y de actuar de los jóvenes, allí están las señales. ¿Qué es lo que importa para ellos? ¿Cierto? Entonces, si me voy, por ejemplo, a la dimensión afectiva, ver que, por ejemplo, los jóvenes de hoy tienen un afecto muy especial por las mascotas. Claro. Pero hace 50, 60 años, este afecto, a lo mejor exacerbado, si se quiere, humanizado por las mascotas, no estaba. Ahora bien, ¿eso es una amenaza? Uno diría, no, más bien es una oportunidad. Es una oportunidad para ver entonces cómo restablecemos o cómo fortalecemos esa relación con esos otros seres vivos que no son humanos, ¿sí? Y por lo tanto el respeto por toda clase de vida, por dar un ejemplo, ¿cierto? Pero así podríamos mirar otras dimensiones de esas señales que están pasando. Pensemos en la crisis medioambiental, ¿cierto? Entonces, en esas prácticas que tenemos a diario, que nos retan a pensar en valores de cuidado por la naturaleza, por la tierra, por el aire, por el agua, los bosques, el manejo mismo de las basuras, etc. Entonces, esta urgencia tal vez no la percibíamos hace 50 años. Creíamos que el agua era inagotable, claro, que el aire limpio lo tendríamos para siempre,
Pero hoy sabemos que no es así y por lo tanto es necesario una educación ambiental profunda. ¿Y qué es eso? Pues es una educación en valores ambientales, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, en este contexto de cambio o percepción también de valores, ¿cuánto ha impactado en la educación? Yo creo que mucho. O sea, yo creo que si hay algo que tiene que hacer la escuela, o sea, una cosa a lo cual no puede renunciar, y cuando digo escuela me refiero desde el jardín de infantes hasta las universidades, es tomarse muy en serio la educación en valores. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la educación ética. En nuestros programas, estoy pensando en la universidad, de seguro que hay una asignatura que se llama ética general, ética social, ética profesional, etc. Lástima grande, yo no sé si pasa en Chile, pero en Colombia nos sucede que es una asignatura de segundo orden. Es una asignatura a la cual no le ponemos eso, como un electivo, como algo que se pasa fácil. A mí me gusta decir con algo de chacota, de humor, en Colombia decimos es que la asignatura relleno. Y yo les digo a los chicos, y tienen razón, es una asignatura relleno. Pero imagínense ustedes qué sería una empanada sin relleno. O qué sería una morcilla sin relleno. O qué sería una almohada sin el relleno. No serviría para nada. Entonces es algo muy importante. Por lo tanto, entonces, la escuela, en cuanto al impacto, la pregunta que está haciendo Catalina, es que tiene que tomarse en serio la formación en valores, porque eso es lo que le da sentido a lo otro que enseñamos, a las otras asignaturas y los talleres y las experiencias en orden a la formación profesional. Finalmente lo pone en un marco y en un contexto como sociedad también. Hay un trabajo que usted está desarrollando que también va a ser parte de su ponencia, ¿no? En este encuentro Caminos de Paz aquí en la región de la Araucanía, y que se llama Peregrinaje de Justicia y Paz, que ha sido también muy reconocido y valorado por parte de aquellos que conocen la profundidad de este trabajo. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, entonces, gracias por la pregunta. Ha sido una experiencia maravillosa, no solamente para las 4 comunidades con las cuales estamos trabajando el peregrinaje, sino también para nosotros, los que formamos parte del equipo de investigación. Y lo coloco entre comillas porque como hemos utilizado el método de la investigación-acción participativa, una característica del método es que todos somos investigadores, tanto los miembros de la comunidad, de las comunidades, como los que estamos en la Universidad Javeriana acompañando el proceso. Este proyecto forma parte de una secuencia de proyectos que ha sido financiada por una agencia con la cual hemos tenido un apoyo desde hace unos 15 años al menos, que es Iglesia Sueca, ACT, Iglesia Sueca o Iglesia de Suecia. Ellos en su última convocatoria le han apostado sobre todo a proyectos que tienen que ver con construcción de paz y reconciliación. Y sabiendo de una propuesta que hizo un teólogo colombiano, él es menonita, pero hace mucho tiempo vive en Holanda, Andrés Pacheco, él tomó la propuesta del Consejo Mundial de Iglesias, que se llama Peregrinaje de Justicia y Paz, en donde tiene como núcleo la lectura contextual de la Biblia. Entonces una cosa que hemos hecho con las 4 comunidades es leer algunos textos bíblicos a propósito de algunos motivos que consideramos necesarios para que ocurra la paz. Por ejemplo, la memoria, la verdad, la justicia, la reconciliación. Y leyendo esos textos, pues hemos visto que las comunidades y también nosotros hemos hecho una relectura en orden a ese cambio que queremos. Ahora, eso no tendría mayor sentido si no va acompañado de un proceso de reconocimiento de las mismas comunidades, de los problemas que han vivido, del conflicto que han vivido y de la necesidad de pasar la página para poder construir esa paz que quieren. Y por lo tanto eso se hace a través de propuestas de transformación, que es la fase en la cual nos encontramos, en la fase 3. Es un proyecto que ha durado unos 3 años. Y en esta última fase, las comunidades, todas ellas, las 4, están pensando en propuestas específicas de cambio. No son las mismas para cada comunidad porque dependen del problema que identificaron en su momento y que les ha hecho pues, reconocer que hay algo que les falta para construir esa paz querida, pero a veces tan esquiva,
en nuestro país. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hacen desde la universidad, su rol de investigador, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Colombia, podría extrapolarse a nivel de otras instituciones de educación superior en el resto del mundo. Latinoamérica en particular, el rol que tiene también aquí la Universidad Católica de Temuco, etc. En ese contexto, ¿cómo visualiza usted eso, el rol que tienen hoy día las universidades católicas también en esta lógica de la formación con valores, pero también del diálogo, que parece ser una herramienta siempre históricamente fundamental, pero hoy día muy necesaria además como sociedad? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hemos descubierto en este proceso es que la universidad ha de cambiar su rol. Y quisiera enfatizar en ello, porque a veces creemos que la universidad es el que tiene el saber experto y las comunidades no tienen ningún saber. Pero una cosa que descubrimos es que las comunidades saben mucho, tienen unos saberes propios sin los cuales no sería ningún proceso, en este caso, de construcción de paz. Pensemos, por ejemplo, en la primera fase. ¿Quiénes pueden hacer una lectura cierta de su propia realidad? Pues las mismas comunidades. Las comunidades saben cuáles son sus capacidades, cuáles son sus problemas. De hecho, cuando hicimos el análisis de coyuntura y veíamos algunos aspectos, por ejemplo, los escenarios, ¿quién hizo una excelente caracterización de esos escenarios? Las mismas comunidades. Entonces, eso significa que la universidad pues debería mermar esa actitud un poco colonizadora de no, yo soy la que sé, porque yo sé de antropología, sociología, psicología, teología, etcétera, etcétera, y ustedes de alguna manera, de forma pasiva, pues deberían aceptar nuestro conocimiento. No, cuando tú dialogas, que es la palabra que has utilizado de una manera muy acertada, con la comunidad y escuchas atentamente, sabes que las comunidades tienen unas potencialidades enormes y que además ellas mismas, a partir de ese reconocimiento, con algo de acompañamiento, pueden sacar adelante sus problemáticas. Pero son ellas mismas, no es desde afuera que viene la solución, claro, sino es desde adentro. Claro. Y en este mismo sentido, ¿no?, del rol de las universidades católicas en la formación también y fortalecimiento de una educación con valores, ¿qué tan valioso resulta en este tipo de instancias justamente para poder fortalecer y trabajar aún más en el diálogo? Por ejemplo, esta oportunidad tan importante que es Caminos de Paz. ¿Qué tan valioso resulta esto? Sí, mira, yo creo que son pretextos y por tanto son valiosos. Porque, ¿qué es esta invitación a formar parte del peregrinaje hace unos 2 años y medio, 3 años? Pues es un pretexto para que la comunidad pues reciba una motivación e inicie un proceso que a lo mejor hubiera iniciado pues con otra organización o con otra invitación, posiblemente, pero recibieron la invitación y el hecho de convocarlos cada tanto, qué sé yo, cada mes a tener una jornada de trabajo con la misma comunidad, con un proceso que tiene una secuencia y una intención, pues eso hace que la comunidad se organice, haga ese reconocimiento, incluso dialogue sobre sus necesidades, problemas y los mismos defectos, que piense en la manera de solucionar esos problemas. Eso es lo que lo hace muy valioso, ¿cierto? Y si uno logra no generar lazos de dependencia, porque si al final hay, es que gracias a la universidad es que pudimos sacar adelante esta situación que vivíamos de, por ejemplo, estoy pensando en una comunidad que ha hecho mucho énfasis en la fractura del tejido social. No, la misma comunidad debería más adelante pues tener algunas medidas o estrategias para poder seguir fortaleciendo ese tejido social, ¿cierto? Sin presencia de la universidad. Y ahí habríamos ganado todos. Pero si la comunidad baja la guardia y es que la universidad ya no está con nosotros y es que el camino recorrido lo comenzamos a desandar, pues esa sería una mala señal, ¿cierto? Finalmente, en la búsqueda de este diálogo, la entrega de herramientas por parte de las instituciones, ¿no?, de estudio, etcétera, resulta ser fundamental, y usted corríjame por favor, más allá de darle solución a los problemas, de pronto ayudarles en el desarrollo de la comprensión también de los escenarios que están viviendo como sociedad, que de pronto esto de que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Desde dentro a veces los problemas se ven muy distintos que cuando hay una mirada un poco más holística también, ¿no? Sí, es cierto. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que es así. O sea, la misma universidad hace su aporte, pero
como propuesta, ¿cierto? No como algo que impone. Claro. ¿Sí? Y si eso le permite a la comunidad descubrirse, afianzarse, ver la totalidad, ¿sí? Voy a hacer mención a una actividad que incluso comentábamos con el profesor Pablo, un encuentro de las 4 comunidades. Las hemos llevado a un municipio que es un municipio paradigmático en la historia de la violencia en Colombia, porque allí ocurrió una de las grandes masacres de nuestro país, que es el municipio de Trujillo. Ajá. Entonces, el tener las 4 comunidades reunidas durante estos 2, 3 días y que ellos escuchen las historias de las otras comunidades, eso ya te abre la perspectiva, es ver el bosque. Claro. Veo el bosque y sé que en la totalidad hay algo que me ha sucedido, pero no soy la única comunidad afectada. Que así como esa otra ha sido resiliente y ha resignificado la violencia y la masacre, yo también, pues nuestra propia comunidad también podría salir adelante. Y no revictimizarnos una vez más y de aquí no podemos salir, no, sino podemos salir con una propuesta de trabajo, tal vez diferente, por supuesto, pero podemos salir, así como esa otra comunidad también salió, aunque su contexto fuese diferente. En este aspecto, y no quiero complicarlo en este sentido, pero algo habrá escuchado o conocerá un poco acerca del conflicto en la Araucanía, que también tiene mucho de diálogo ausente, de posiciones encontradas, un conflicto histórico en nuestro país que hoy día ha avanzado con una comisión por la paz y el entendimiento que tiene como foco o eje el diálogo, un informe que ha emanado y que declara una serie de acciones o sugiere que debería implementar el Estado a modo de reparación. Hay desde esa mirada internacional, tomándolo usted como referencia, ¿alguna mirada de lo que pasa en Chile? ¿Cómo lo ven desde fuera, doctor, en ese sentido? Ok, bueno, en todas partes se cuecen habas. Claro. Y yo creo que la historia que ha habido con respecto al pueblo mapuche también nos ayuda a entender nuestra propia historia con nuestros pueblos indígenas. Debo decir que en Colombia tenemos al menos 123 pueblos originarios. Algunos son muy grandes, como la comunidad Wayuu, que igualmente han sufrido violencia, desplazamiento, desconocimiento, exclusión, y eso se parece mucho a lo que ha vivido el pueblo mapuche, ¿cierto? Y las resistencias. Pero yo creo que es por eso, porque ha habido una cultura hegemónica, tal vez centralista, que se ha impuesto sobre la otra cultura y la ha opacado, por no decir exterminado, al menos parcialmente, ¿sí? En Colombia eso ha pasado montones de veces y una de las comunidades con las cuales estamos trabajando es la comunidad Zenú, es la comunidad indígena Zenú. Es una comunidad más o menos grande, ubicada al norte de Colombia, muy cerca del litoral Caribe. Es una comunidad que prácticamente perdió su lengua, aunque la ha venido recuperando, sus costumbres, que los procesos de evangelización fueron drásticos, ¿sí? Y se impusieron sobre sus propias creencias. Entonces allí hay una mixtura de creencias en donde sobresale lo cristiano, por decir algo. Pero ellos, conscientes de que es necesario recuperar su cultura, han hecho un proceso de recuperación, exactamente, de todo lo que forma parte de esta cultura zenú, que es muy linda, ¿sí? Eso es. Entonces, a mí me parece que si comparamos en los dos escenarios, pues una cosa que es necesaria es el diálogo entre, en este caso, los entes gubernamentales y la misma comunidad indígena. Entonces, nuestra Constitución, la de 91, ha reconocido dentro de sus articulados la capacidad política de esas comunidades y, por lo tanto, que las comunidades tengan su propio cabildo de gobierno, ¿sí? Eso es muy importante. Y ese cabildo de gobierno, que es un cuerpo colegiado, permite que la misma comunidad acepte o no acepte determinadas acciones. Pero como hay gente que no entiende de qué se trata, entonces ahora mismo esta comunidad zenú, pues tiene la presencia de unas petroleras, porque saben que en el territorio hay petróleo, y con dinero pues han comprado parte del cabildo y generan una fractura enorme en esa comunidad, ¿sí? Entonces ahora, ustedes dicen, bueno, algo parecido con la comunidad mapuche, que saben de su riqueza, de las riquezas naturales con las cuales cuenta, etcétera, y de cómo
X gobierno en representación del Estado quiere meterse por cualquier veta, ¿cierto? Entonces, al final, claro, si no hay un diálogo que reconozca a ese otro en todas sus dimensiones, pues al final lo que va a haber básicamente es ahí un exterminio o una, como decíamos hace un rato, una anulación del otro. ¿Sí? Sin duda, desafíos que el diálogo contribuye, ¿no?, a solucionar. Queremos agradecerle por el tiempo al doctor José Luis Mesa, que viene directamente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, nos viene a acompañar aquí, es parte también importante del Congreso Internacional Caminos de Paz que se desarrolla en la Universidad Católica de Temuco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Okay. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas Muy gracias. amables. Muy agradecidos entonces de esta valiosísima visión por parte del doctor José Luis Mesa, quien a través del Congreso Internacional Caminos de Paz estuvo aquí con nosotros en la región de la Araucanía. Mucho éxito, nos vamos a la pausa, seguimos aquí Pauta Informativa. Gracias. Muy bien. Ok, muchas gracias.